Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Vaya abriendo su Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos. Hoy abordaremos el capítulo 3, Dios desplegando su poder en su iglesia. Y ustedes recordarán que pudimos ver la semana pasada que esta iglesia creciente pasó de un momento dado a ser una vida también, a ser una iglesia con una vida de oración, también con una vida de adoración y con, diríamos así, como consecuencia de todo esto, ellos pudieron vivir y exhibir el gozo de su salvación. Cada vez que nosotros adoramos, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros permanecemos en esa actitud, es muy posible que podamos vivir una vida podamos exhibir el gozo de su salvación, el gozo de la salvación de Cristo. Y una de las pruebas que también ellos vieron como consecuencia de todo esto es que ellos comían y bebían y compartían con un corazón sencillo, como lo dijimos la semana pasada. Y ciertamente, a la medida que nosotros leemos este libro, nos percatamos de que cuán activo estaba el Señor, o sea, en su presencia manifiesta de Dios, como lo vimos en el capítulo 1, como lo vimos en el capítulo 2, y hoy lo veremos en el capítulo 3, de otra manera, a través de este primer milagro apostólico, si pudiéramos llamarlo así, ¿no? Sabemos que es de Dios, pero vamos a llamarlo así. Hay un autor que es Martin Lloyd-Jones, fue uno de los predicadores del siglo XX, y él decía con referencia a este texto que vamos a leer, que había señales de una iglesia viva. ¿Que había qué? Señales de una iglesia viva. Él decía que la iglesia tenía que ver con vida y vivencia, ¿sí? Y que una iglesia muerta es cualquier otra cosa menos iglesia. La iglesia es vida, poder y vigor, decía Lloyd-Jones, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver justamente ahora en esta comunidad, ¿sí? Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros fuera el poder o la piedad que hubiésemos hecho andar a este hombre? Sin embargo, hermanos, vemos en este capítulo lo que más sobresale
son que Pedro y Juan, diríamos, tenían una movilización tremenda, continua, de un lugar a otro andaban. Y en esta ocasión ellos iban al templo a esa hora de la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde más o menos, ya que los judíos, como ya les he dicho, contaban las horas desde las 6 de la mañana y esa hora novena correspondía a las 3 de la tarde y era el tiempo de la oración posiblemente en el templo. Acuérdense que para este momento todavía estaba el periodo de transitorio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se acostumbraba que en el templo se ofrecían sacrificios al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Con el paso del tiempo se levantaron lo que se llamaron las sinagogas o los templos. Tuvieron que ser construidas porque el pueblo estaba disperso, como lo hemos dicho, y no podían llegar al templo tan fácilmente. Entonces, en las sinagogas se adoptaron unas prácticas similares con algunas diferencias, y es que la oración ocurría 3 veces al día, una por la mañana, otro a mediodía y otro por la noche, ¿sí? En esta ocasión, Pedro y Juan van a la hora de la oración. No dice que ellos iban a orar exactamente, pero es posible que en este periodo de transición todavía estaban orando con los judíos de la comunidad, ¿sí? Con esos judíos que en su momento, los fariseos, escribas y todos esos, crucificaron en un momento dado al Señor Jesucristo. Pero con toda probabilidad, yo pienso que no solamente irían a orar, sino también a evangelizar, porque esa era la prioridad de ellos. Y debería ser la prioridad de toda la iglesia, todo el tiempo, hermanos. Evangelizar, llevar la palabra, compartir la palabra. Ese día, como cualquier otro día, ellos se encontraron con un hombre al llegar al templo. Antes de entrar al templo, ellos se encontraban con alguien que allí estaba a la puerta llamada la Hermosa, alguien que era traído de una manera concurrente todos los días tal vez por familiares, por amigos, para pedir limosna por todo por todos los días, no sé por cuánto tiempo, pero diríamos que era su modo de vivir de esta persona. La realidad es que la población de Palestina, hermanos, en el primer siglo era sumamente pobre. Pero si encima de esta pobreza general, diríamos así, tú por casualidad habías heredado unas condiciones físicas que te impedían trabajar, entonces ahora tu pobreza se volvía más extremosamente, ¿sí? Y dependiente de aquellos que podían movilizarte de un lugar a otro. Imagínate ser un paralítico de nacimiento, donde todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, dependes de alguien que te ayude a hacer tus necesidades, como cambiarte de ropa, bañarte o trasladarte de un lugar a otro. De tal forma, hermanos, que alguien pudiera tener la misericordia de llevarlo hasta la puerta de la Hermosa del templo y entregarte allí y ponerte allí, y alguien ahora por misericordia te entregue algún dinero para que tú pudieras comer. Imagínense la historia. Las condiciones de pobreza del primer siglo se debía a que no era una sociedad muy desarrollada en ese momento, era una sociedad agriculturalmente, siempre era una cuestión de sembrar mayormente. La tierra estaban ahí cultivándola y en realidad quien tenía la posición de esa tierra eran los caciques o terratenientes, que son como se les llamaba. Los que trabajaban ahora eran los esclavos, los mismos judíos, los mismos de ahí, de la ciudad, y ellos eran contemplados ahora como esclavos y no dueños. Ahora, alguien en pobreza también tiene una dificultad para caminar. Esta persona pobre que no tenía nada, ahora tiene una dificultad para caminar o una imposibilidad para moverse.
La gente con incapacidad física era vista de una manera despectiva, como sigue ocurriendo hoy en día. Muchas veces sufrían ellos burlas, en muchas ocasiones llegaban al extremo de la depresión esas personas, al grado de quererse quitar la vida, como sigue sucediendo al día de hoy. Incluso Jesús hasta lo dijo, los pobres siempre los tendréis, ¿verdad? Lo mencionó así el Señor Jesucristo. Entonces aquí hay un hombre que está en esas condiciones parecidas. El paralítico ve a Pedro y a Juan, que se van acercando a la iglesia como cualquier otra persona. Ellos no, este paralítico no pensando que eran aquellos apóstoles o que ellos que iban a traer algo más. Él los aborda de la misma manera que se hubiese abordado cualquier otra persona. Él no tiene idea de quiénes en realidad son estos personajes, pero él les pide lo que a todo mundo les pedía, que le dieran algo. Por ejemplo, Pedro y Juan, aparentemente, ellos no tenían nada de dinero, pero tenían algo mejor, porque Pedro es quien le dice a este paralítico, a este cojo, en el versículo 6, le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así es que, en primer lugar, quizás el hecho de que este hombre oyera que Pedro le hablara en nombre de alguien, ¿sí? Porque dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo. Para este personaje, para este cojo, el escuchar que Pedro hablara de un nombre de alguien, no le sorprendería mucho en ese momento, porque en la antigüedad, en ese momento, era tan frecuente haber curanderos, haber gente que tenía ciertos poderes sobrenaturales para hacer cosas. Frecuentemente usaban un nombre de algún tipo de divinidad. A la hora que traen esas personas, los curanderos, tal vez algún tipo de sanidad, siempre invocaban ellos una divinidad. Pero Pedro no es que esté utilizando una fórmula mágica para que digamos en el nombre de Jesús, ¿no? No está utilizando este tipo de fórmula que contiene un poder, y creo que para nada lo está poniendo desde ese plano el apóstol Pedro. Pero para el cojo sí era muy normal escuchar que invocaran una divinidad en el nombre de, ¿no? Algunos trataron en el pasado y de entender este enfoque, y trata yo hoy en día de hacer eso, de tomar el nombre de Jesús como si hubiera un poder en el nombre o una fórmula usada, ¿sí? Pero como mencioné, nosotros no lo hacemos en el nombre de Jesús como los paganos en la actualidad hacen uso de estos nombres o ciertas divinidades para invocar un nombre en específico. Algunos de ellos, diríamos así, a la hora de pedir a su divinidad, lo hacían para que los libre de alguna batalla o de alguna enfermedad o para predecir el futuro. Así han usado el nombre de Jesús hasta dentro de la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante en Hechos. Gente que hace uso profano del nombre de Cristo, como muchos hoy hacen uso profano de ese nombre, así lo hacían en ese momento. Ustedes pueden ver en la televisión en ocasiones, ¿sí?, que escuchas algo como esto. Tal vez te sientes cansado, te sientes sin fuerzas, te sientes sin ánimo y quieres colgar la toalla, pero Dios te dice, ¿verdad? Cuando dicen, Dios te dice, ay, como que te levantas, ¿no? Te dice, avanza en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo se levante contra ti, Jehová levantará bandera. Así que avanza, y te dicen, no temas en el nombre de Jesús, y luego te prometen salud y prosperidad, ¿verdad? Y eso es hacer uso profano del nombre de Jesús. Esa fuerza de hacer uso del nombre de Jesús indebidamente no es nuevo, hermanos.
Escuchan en este libro de, por ejemplo, allí en Hechos, capítulo 19, versículo del 13 al 17. ¿Cómo es que en un momento dado hacen uso profano del nombre de Jesús? Y para ellos era normal y pensaron que hacer ese tipo de operación, de decir este nombre, ya con eso podían resolver ciertos problemas. Pero dice Hechos 19, del 13 al 17, pero algunos de los judíos exorcistas, Hechos 19, 13, del 13 al 17, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Unos judíos exorcistas tratando de hacer uso del nombre de Jesús para expulsar un demonio, hermanos. Nota cómo este grupo de exorcistas judíos trataron de hacer uso del nombre del Señor, pero no les sirvió de mucho, no les sirvió de nada, porque deshonraron el nombre del Señor. Y en este caso ellos encontraron que habían deshonrado el nombre de Jesús y Jesús no los había reconocido en esta exclamación. Pero cuando Jesús enseñó en Palestina, hermanos, Jesús advirtió acerca de algunos de los que traían de otra manera, que habían deshonrado su nombre, y trajo a memoria esto y dijo que él jamás los iba a reconocer. Y él habló de eso al final del monte, en el sermón del monte, en Mateo 7, 22 y 23, que a lo mejor ustedes ya recuerdan. Y dijo Jesucristo en ese momento: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice que Jesús les dijo: pero yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque están haciendo mal uso, están profanando el nombre del Señor Jesucristo. Así es que lo mismo pasó en Hechos 19, lo que ya vimos con estos judíos exorcistas. Nos dice cuál fue el resultado de usar el nombre de Dios en vano. Por un lado, el demonio hizo saltar a quien estaba poseído, le hizo daño a esta gente, ellos salieron corriendo desnudos y heridos, ¿verdad? Pero el texto que leímos, que ya es el 19, dice que aquellos que vieron lo que había ocurrido, ¿sí? Los que se enteraron de esa situación, reaccionaban de una manera que el nombre de Dios, que dice que fue glorificado. En otras palabras, Jesús no dejó su nombre profanado, Jesús no dejó su nombre pisoteado, lo reivindicó, y parte del juicio que vino sobre estos hombres que fueron desnudos, fueron golpeados, fueron expulsados de ahí, fue parte de la reivindicación del nombre de Jesucristo, del nombre de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué hay en un nombre? ¿Qué hay detrás de un nombre, hermanos? Y lo primero que necesito entender es que para poder yo orar, para yo pedir algo en el nombre de Jesús, yo necesito tener relación con Jesús. Yo necesito haber abrazado a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, ¿sí? Nosotros leímos, por ejemplo, en un momento dado, en Hechos 2:36, que dijo de esta manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho el Kyrios, lo ha hecho el máximo exponente, lo ha hecho el máximo en poder, lo ha hecho como Señor y soberano, ¿sí? ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo a su Hijo Jesucristo. Que a ese Jesús a quien ellos habían crucificado en ese momento, Dios lo había hecho Señor. Si Jesús no es mi Señor, si Jesús no es mi Cristo, yo no puedo usar el nombre de Jesús sin profanarlo, hermanos. En esa forma más básica, tú tienes que abrazar el señorío de Cristo para poder usar el nombre de Jesús. O sea, tienes que nacer de nuevo en espíritu para poder usar el nombre de Jesús. Ahora, en segundo lugar, tratando de escudriñar lo que hay detrás de un nombre, para tú orar en el nombre de Cristo, implica que tú reconoces que ese Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se hizo hombre, se hizo siervo, fue a la cruz, fue clavado, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y hoy reina a la diestra del Padre. Porque es después de esa vivencia que el Padre ahora lo exalta hasta lo sumo, como lo dijo, y le confiere ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor, que es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo necesito entonces reconocerlo, ¿sí? Reconocer eso, y también necesito confesarlo al Señor, ¿sí? Para orar en el nombre de Jesús implica que yo también tengo que, también afirmo y creo que es el Señor, que el Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como él proclamó en el texto de la Gran Comisión, de manera que toda enfermedad, toda persona, todo fenómeno sobrenatural, todo ángel, todo poder ha quedado bajo el dominio de Jesucristo. Yo necesito reconocer eso porque en ese nombre hay poder, hermanos. No hay otra fórmula del nombre de Jesús y es por eso por lo que Dios Padre ha hecho a su Hijo para que él pueda llevar toda esa investidura que él proclamó en ese momento cuando se sentó a la diestra de Dios Padre. Orar en el nombre de Jesús implica que reconocemos que él tiene poder para hacer todo lo que él quiera hacer, hermanos. No solamente tiene el poder, sino que también tiene el derecho y tiene toda la autoridad que Dios le ha conferido allí en el cielo. Tú recuerdas que hace un par de semanas dijimos que el nombre que es sobre todo nombre que se le ha dado a Jesús es el nombre Yahweh. Nota cómo Jesús equipara el nombre de Dios con su propio nombre. Cuando el Hijo le ora al Padre en el aposento alto, ¿sí? En San Juan 17:11b, y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus discípulos y todos sus seguidores, y dice Jesús, ahora yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, dice, guárdalos en tu nombre. Fíjense qué tan importante es el nombre. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús lo pudo decir más claro. O sea, Padre, yo voy a pasar por un periodo de dificultad, ¿no? Voy a ser crucificado, voy a ser enterrado, resucitaré el tercer día. Mientras yo estuve en este mundo, yo los guardé en mi nombre, ¿sí? Ahora que yo me voy, guárdalos en tu nombre. Pero resulta, hermanos, que ese es el nombre que, diríamos así, guárdalos en tu nombre, pero ahora resulta, ese es el mismo nombre que tú me has conferido, Dios. Así es que yo necesito entender lo que hay detrás de un nombre. Jesús lo pronuncia en una oración, guárdalos en tu nombre. En otras palabras, tu nombre que representa tu esencia, tu gracia, tu amor, tu fidelidad, tu soberanía, tu cuidado,
guárdalos en ese nombre, Dios. Si a mi vida me va a pasar algo, hermanos, si a tu vida le va a pasar algo, tiene que pasar a Dios primero, porque Dios tiene su nombre investido en mí. Si ahorita te hablan y te dicen sobre algo que te va a pasar, ¿sabes qué? Primero pasó por el filtro de Dios, porque tú estás guardado en el nombre de Dios, estás guardado en el nombre de Jesús, y tienen que pasar primero por el filtro de Dios para que te pueda llegar. Y cuando tú te llegue a ti, entonces tú puedes entender la confianza que Cristo quiere desarrollarnos en el cuidado de Dios. Es porque Dios nos guarda en su nombre. En el nombre de Dios es vital para Dios, y Dios nunca ha fallado, siempre ha sido fiel, siempre ha cumplido sus promesas y siempre nos guardará. Entonces, dos cosas que Él ha engrandecido por todo, Dios. Primero, su nombre ha engrandecido y su palabra la ha engrandecido. Escucha el Salmo 111, versículo 9, cómo Dios revela desde el Antiguo Testamento la importancia de su nombre. En el Salmo 111, versículo 9 dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. O sea, desde la antigüedad, Dios ha revelado esa importancia, ese poder que tiene su nombre. Su nombre es santo porque representa todo lo que Él es, hermanos. Aquí, santo y temible es su nombre. Su nombre es santo porque representa todo lo que Él es. Su nombre es temible porque si violas la santidad de su nombre, sufrirás consecuencias, como lo vimos en Hechos 19 con estos judíos exorcistas, ¿sí? Ahora, escucha, ve a Josué capítulo 7, versículo 9. Josué 7, 9. Escucha cómo Josué, que entiende la importancia o el peso que Dios le da a su nombre, ahora, ¿cómo es que pasa todo esto? Por un momento, Dios empieza a orquestar y empieza a permitir que estos israelitas empiecen a ser dominados por los ejércitos paganos, por los cananeos, y empiezan a ellos a constantemente a tener bajas, a sufrir pérdidas. Las peleas las estaban perdiendo constantemente, y Josué en capítulo 7, versículo 9 dice: porque los cananeos, o sea, los que estaban ahí, y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. O sea que los iban a exterminar, porque Dios los había castigado al pueblo de Israel porque habían agarrado cosas que no deberían de agarrar, ¿no? Y dice Josué: y borrará nuestro nombre de sobre la faz de la tierra, o sobre la tierra. Y entonces le dijo Josué a Dios: bueno, nosotros seremos borrados, pero ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué harás tú a tu gran nombre? En otras palabras, le dice Josué a Dios: Dios, los cananeos vienen en contra de nosotros. Nosotros representamos el pueblo tuyo en la tierra y representamos tu nombre en la tierra. Ellos vienen a destruirnos. Ahora quiero saber, como diría Josué, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú por tu nombre, Dios? O sea, ¿qué vas a hacer por nosotros? Porque nosotros representamos tu nombre. Nosotros estamos guardados en tu nombre. Josué conoce a Dios y conoce lo que el nombre de Dios implica, hermanos. Ahora el profeta Daniel 9:15, vaya allí, habla también sobre esta posición de reconocimiento de su nombre, que es una posición que está sobre todo, ¿sí? Daniel 9:15 dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacases tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado y hemos hecho impíamente. O sea, tu nombre
o tú has hecho una reputación alrededor de tu nombre, Dios. Dios se había hecho tiempo y esfuerzo en construir esa reputación y lo ha hecho no solamente con la idea de exaltar su gloria, sino que tú aumentes la confianza con él. Porque si tú puedes entender lo que Josué entendió, que cuando el enemigo o las circunstancias tratan de aplastarte, la amenaza, ¿sí? Es primero en contra del nombre de Dios en quien yo estoy guardado. Lógicamente, si eres nacido de Dios, si eres hijo de Dios. Entonces podemos ver o entender la confianza que está pasando aquí, reconociendo el nombre de Dios, pero también nos trae una tranquilidad que eso podría darnos a nosotros como hijos de Dios, que estamos guardados en el hueco de la mano de Dios. Estamos guardados por su nombre. Guárdalos en tu nombre, Dios. Dios ha revelado su nombre desde el principio en múltiples maneras y formas. Dios antes de crear ya estaba revelado, porque dice Génesis 1:1, dice, en el principio Elohim, uno de los nombres de Dios, creó los cielos y la tierra. El nombre de Dios estaba revelado primero que la creación, hermanos. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, él proclamó su gloria, la gloria de su nombre sobre toda la tierra, dice el texto de Éxodo. Cuando Dios disciplinó al pueblo judío, Dios dice que él reivindicó su nombre, él no dejó su nombre profanado. La reputación del nombre de Dios es importante, hermanos, pues Dios se ha construido, hermanos, un nombre y lo ha hecho a través de las hazañas aquí registradas, porque es lo que dice Daniel, realmente tú te has hecho un nombre para ti mismo, un renombre para ti mismo. ¿Qué hay detrás de ese nombre, hermanos? Un nombre es lo primero, bueno, si podemos poner así, cuando nosotros tenemos esta premisa, ¿no? Un nombre es cuando tú le permites a alguien comenzar una relación. Ejemplo, por ejemplo, te presento a mi amigo, ¿no? Te presento a mi amigo y tú dices, mucho gusto, mi nombre es Leonel Obispo, y allí comienza una relación. El nombre después de la introducción me permite no solamente seguir en esa relación, sino me va a permitir entender de qué manera yo voy a seguir relacionándome con esa persona. A veces algunos de ustedes que tienen hijos pequeños han oído a uno de sus hijos decir, fulano tal, ¿no? Y tú le dices, fulano no. Tú le dices, don fulano para ti, ¿no? Y el niño va aprendiendo con el nombre y cómo se supone que debe de relacionarse con esa persona, ¿sí? Y Dios, de forma reiterativa en su palabra, afirma la gloria de la majestad, la santidad de su nombre, el honor de su nombre, porque su nombre encierra la reputación que él ha ido generando y él ha ido produciendo constantemente, hermanos. Pedro en esta ocasión, ya me regreso ahora, Pedro en esta ocasión, cuando el mendigo le pide algo, en Hechos 3, del 6 al 8, dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen una limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos, y entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, mas Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre, ¿sí? Por eso los llevé por todo este rollo del nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En otras palabras, materialmente no tengo nada que darte, pero lo que tengo te doy, le dijo Pedro. Ese es el primer milagro apostólico, hermanos, hecho en el nombre de Jesús. Si tú sigues leyendo el libro de los Hechos, tú aprendes de qué manera Jesús se construyó un nombre o la reputación de su nombre. En los Hechos
que siguieron después de su ascensión, él empieza a esa construcción de su nombre, de Jesús, aquí en la tierra, que de hecho ya en el cielo ya tenía ese nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el primer de estos eventos que vamos a ver. Ahora, este milagro no lo podemos dejar simplemente con el gozo, la alegría, tener a una persona por más de 40 años paralítico, de acuerdo a Hechos 3, 4 al 22, ¿no? Porque detrás del milagro hay grandes lecciones o hay grandes enseñanzas, hermanos. De hecho, les comento, cada evento de la vida es una clase más. Cada vez que te llega a pasar algo a ti es una clase más. Estamos sentados en el salón de la clase, ¿sí? Y Dios tratando de enseñarnos qué tanto estamos aprendiendo nosotros. O estamos aburridos, o estamos ahí como que diciendo, ya va a terminar la clase. ¿Qué tanto nos está enseñando Dios? Cuando estamos pasando por diferentes pruebas o diferentes necesidades, como lo decíamos en la mañana, ¿verdad? En cuestión de la paciencia, ¿qué tanto nos está enseñando Dios? ¿Sí? De hecho, les comento que prácticamente lo que Dios quiere es que nosotros estemos en el salón de aula, ¿sí? Estemos aprendiendo, pero a la vez también estemos practicando esto. Martin Lloyd-Jones, al que ya cité a un principio, dice, un milagro tiene otra finalidad que simplemente el milagro. Es generalmente, lo dice Jones, es generalmente una especie de parábola el milagro. Tiene una doble función, ¿sí? En una realidad. Por ejemplo, es un hecho histórico, pero también es una realidad esto. Algo que tuvo un lugar un momento, pero puesto que es una señal también. Su propósito siempre es enseñarnos o predicarnos a nosotros. El milagro, por ejemplo, es un sermón, tiene el propósito de enseñarnos y predicarnos, nos conduce a la verdad, y eso es exactamente lo que hace este milagro en particular, dice Lloyd-Jones, ¿no? Lo que él está tratando de ayudarnos a entender, Lloyd-Jones, es que Dios tiene un propósito cada vez que Él actúa en nuestras vidas, que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Un buen ejemplo de esto es cuando Cristo va a la tumba de Lázaro. A ver, ubiquen la tumba de Lázaro. Estando frente a la tumba, Él le dice a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro, sal fuera, le dice. Esa fue la lección que en ese momento los que estaban ahí necesitaban aprender. ¿Qué iban a aprender? Que Jesucristo es la resurrección y la vida. Tú puedes ver que las enfermedades en la Biblia muchas veces son usadas como tipo de reprensión o como tipo de castigo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la lepra, ¿verdad? Como sinónimo o como ilustración se aplica como de pecado. No todo el leproso había pecado para tener lepra, ¿sí? Pero con frecuencia la lepra era usada como algo, como una mancha al individuo y que podía ser comparada con el pecado. De hecho, cuando Usías ofrece sacrificio que no le estaba autorizado, se llenó de lepra, dice la Biblia. Cuando Miriam, ¿se acuerdan? La hermana de Moisés condenó a su hermano, que no debió haberlo hecho, se llenó de lepra. Entonces, puedes ver que las enfermedades y luego la sanación de las enfermedades, hay una enseñanza siempre espiritual que Dios está tratando de comunicarnos a nosotros, ¿sí? Hay un comentarista que habla sobre estos milagros en referencia a Mateo, y él dice que el milagro es algo que Dios hace a través del cual Él autentifica su mensajero. En este caso, Pedro, cuando él dice en el nombre de Jesús, ¿sí? En el nombre de Jesús de Nazaret, estaba en ese momento siendo Pedro autentificado,
pero a la vez Dios usa ese milagro para revelar su carácter y sus propósitos redentores que Dios está teniendo. Dios hace varias cosas. Por ejemplo, Él confirma el mensajero, diríamos también el mensaje. También Dios revela su carácter en ese milagro, su poder, su soberanía, ¿sí? Su providencia, su fidelidad, su gracia también. Pero Dios también revela sus propósitos redentores. ¿Cuáles son sus propósitos redentores? ¿No? Precisamente de la salvación, de lo que Dios quiere. No solamente Dios confirma al que viene, al que trae el mensaje, al predicador. Dios también revela a través de eso, de la sanación. Dios revela su carácter, su poder, también su providencia, su soberanía, que en ese momento quiere sanar. Pero Dios también trae a esa persona sus propósitos redentores de salvación. Cuando le dice a Lázaro, sal fuera, diciéndole sus propósitos redentores, ¿cuáles son? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces allí vemos, en esa situación de Lázaro, vemos precisamente los propósitos redentores por el cual Dios sana o resucita a Lázaro, ¿sí? Resucita a Lázaro. ¿Por qué? Porque su soberanía, su carácter de Dios se hizo patente allí. Su providencia de Dios, su fidelidad, su gracia se hizo patente en la vida de Lázaro para resucitarlo, pero a la vez le trajo a los que estaban rodeados ahí, les trajo propósitos redentores, diciéndoles y que ellos entendiesen que Él era la resurrección y la vida. ¿Sí me entendieron esto, hermanos? ¿Sí? La pregunta que deberíamos de hacernos en este milagro, ¿qué cosas de los propósitos redentores de Dios, o sea, en el milagro del cojo, pudiera este milagro enseñarme a manera de ilustración? Recuerda que Lloyd Jones le llama una parábola al milagro, ¿sí? O sea, que trae dos propósitos, un propósito espiritual y un propósito terrenal, ¿sí? Bueno, en primer lugar, por un lado, este hombre nació paralítico, no podía hacer nada por sí mismo, de la misma manera que espiritualmente el hombre nace paralítico, hermanos, y no puede hacer nada por sí mismo. ¿Sí está entendiendo esta parábola? Que el hombre, así como este hombre nació paralítico, el hombre también espiritualmente nace paralítico y no puede hacer nada por sí mismo. De manera que ahí tenemos una comparación de la parálisis espiritual del hombre, ¿sí? Este hombre dependía de otros para su diario vivir, para sus necesidades, para donde él fuera, ¿sí? Él tenía que ser movilizado, y esa es exactamente una ilustración, ¿sí? De cómo el hombre espiritualmente, cuando está paralizado, no puede hacer nada por sí mismo hasta que Dios intervenga, como pasó ese día cuando Dios intervino con este paralítico. En segundo lugar, segunda enseñanza, el paralítico estaba buscando algo de parte de Pedro y de Juan, pero en realidad lo que el paralítico estaba buscando y esperando que era una limosna, algo con que se alimentara en ese día. Estaba muy por debajo a lo que él recibe de parte de Pedro en el nombre de Cristo. Se estaba revelando con propósitos redentores, no solamente con propósitos de sanidad física, sino como propósitos redentores. Y esa es una buena ilustración, hermano, no solamente del incrédulo que frecuentemente va a Dios en busca que le arregle, por ejemplo, su noviazgo, su matrimonio, sus hijos, sus relaciones, su negocio, su trabajo. Siempre el incrédulo va con esa idea de que le arregle Dios, y ya cuando le arregla, entonces ya se va, ¿no? Buscan algo inferior. Para nosotros, los que ya conocemos a Cristo, buscan algo inferior, pero para ellos es una prioridad en ese momento. Para el paralítico, ¿qué era la prioridad? Pues pedir limosna para que él pudiera comer ese día,
¿no? Pero estaba muy por debajo de lo que Dios en realidad quería hacer en esta persona. O sea, estos incrédulos buscan algo inferior a lo que Dios les puede dar a ellos, ¿sí? Sino también es una buena ilustración también para el creyente, hermanos, que con frecuencia dice que Dios no responde mis oraciones, y la razón es que Dios quiere darte algo que está muy por encima de tus peticiones. Muchas veces decimos, Dios, ya te pedí por mi sanidad. Señor, ya te pedí por mi milagro, ya te pedí por mi trabajo, ya te pedí por mi familia, ya te pedí por todo eso. Y piensan que Dios no responde sus oraciones. Y la razón es que Dios, hermano, quiere darte algo que está muy por encima de tus peticiones. Pero no es lo que tú y yo estamos buscando. O sea, Dios nos quiere dar algo redentor y nosotros estamos pidiendo algo terrenal, deseando y pidiendo algo que resuelva mediáticamente mi problema. Y es lamentable que el hombre cambia, por así decirlo, cambia lo dado por el dador. O sea, cambias las monedas por Cristo. Dios quiere darse a sí mismo por completo, pero el hombre cambia lo dado por el dador. Al final nosotros estamos interesados no en la reputación de su nombre, del nombre que es sobre todo nombre, sino en la reputación de mi nombre. Nosotros queremos brillar por nosotros mismos, hermanos. Queremos nuestra propia gloria. Y entonces, en la búsqueda de nuestra gloria, ¿saben qué cultivamos, hermanos? Vergüenza. Cultivamos nuestra vergüenza. En realidad, Dios quiere llevarnos de nuestra vergüenza a la gloria. Pero para hacer esto, alguien tuvo que venir de la gloria a la vergüenza, que fue nuestro Señor Jesucristo, que no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse, que nos decían en la mañana también, sino que vino, se hizo hombre, se hizo siervo y luego fue hasta la cruz y sufrió una muerte de vergüenza. ¿Ya vieron cómo está? En tercer lugar, la enseñanza que nos trae esto, nosotros vemos en este milagro que para ser sanado, él tuvo que pedir ayuda. Él, el que estaba espiritualmente muerto, no puede hacer nada por sí mismo, si se dan cuenta, pero puede clamar a Dios. Tú ves a incrédulos que claman a Dios, porque tú puedes clamar a Dios aún en tu estado de mortandad espiritual, tú puedes clamar a Dios. Aunque tú no estés pidiendo, aunque no seas hijo de Dios, tú puedes, en tu estado, tú puedes clamar a Dios. Pero hay una ilustración también para el creyente, que muchas veces se siente herido, se siente ofendido, porque quizás otros no le han extendido su brazo para ayudarle. Pero escúchame esto, en los evangelios, raramente Jesús hace algo por alguien sin que ese alguien le pida ayuda a Jesús. Casi nunca. Nunca Dios fue a ver, tú estás cojo, ven, levántate. No. Regularmente Él iba pasando y le gritaban, hijo de David, y ayúdanos, ten misericordia. O sea, clamaban ellos. Aún no siendo hijos de Dios, aún no reconociéndole a Él, pidieron ayuda. Así es que esta tercera enseñanza tiene que ver con que tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Porque Jesús entiende que lo que a mí me imposibilita, por así decirlo, estirar mis brazos para pedir ayuda, es justamente muchas veces mi orgullo humano, hermanos. ¿Quiénes de ustedes piden ayuda cuando pasan por ciertas dificultades o necesidades? Y parte de esa sanación que yo necesito recibir es la destrucción de mi orgullo humano. Oye, ¿por qué nunca me dijiste que estabas pasando por esa situación? No. Es que no me gusta deberle favores a nadie. Es tu orgullo. No. Es que, ¿para qué molestar? No. Porque no quiero que me molesten en un futuro a mí.
Así es que, así como yo no molesto, no quiero que me moleste, es tu orgullo. Y Dios lo que quiere es que tú le pidas ayuda a Dios. Y entonces, cuando tu orgullo es destruido, entonces yo cultivo la humildad en mí. Este milagro nos ayuda a ver de manera comparativa como una parábola, hermanos. En cuarto lugar, esta enseñanza que me trae esta sanación, este milagro me ilustra que realmente hay sanación con una acción milagrosa, como este hombre alcanzó en el nombre de Jesús cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesús. Pero también hay salvación espiritual, hermanos. El momento que Dios se muestra como el Dios en una obra redentora, espiritualmente en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo, como lo decía, dado a los hombres por el cual tú y yo podamos ser salvos. Eso usted lo puede marcar allí en Hechos 4:12, ¿sí? Y en quinto lugar, este milagro me recuerda que nosotros estamos en las condiciones de parálisis espiritual y parálisis física para en particular, este cojo que estaba allí, que ya mencionamos en Hechos. Por una sola razón. ¿Por qué estamos espiritualmente en una parálisis? Por el pecado de Adán, que sumergió toda la creación en la corrupción, y es por eso que entramos en una parálisis espiritual, no funcional, no tener la relación como Adán lo tenía desde antes de pecar con Dios. La sanación del cojo nos recuerda y nos apunta que hay una era venidera donde no habrá enfermedades también. Escucha lo que el profeta Isaías en su capítulo 35, versículo 6, menciona sobre esta situación, sobre que no habrá en un futuro, no habrá enfermedades. Es lo que decimos nosotros cuando alguien muere, ¿no? Ellos ya descansan de sus trabajos. Miren, alguien que ha muerto de cáncer, ha muerto en diferentes situaciones ya que extremas, ¿no? Muchas veces decimos humanamente, ya descansan de esa muerte, de esa enfermedad, ya no están sufriendo, decimos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente hay una profecía por parte de Dios a través del profeta Isaías, donde nos recuerda precisamente que ya no habrá nada de eso. Isaías 35:6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, ya no habrá lo que hoy por hoy sufre mucha gente. Usted puede ver que en los alrededores de las iglesias, así como este hombre estaba, recibían de otra manera a los paralíticos y ahí estaban, ¿no? Allí estaban los paralíticos, ¿no? O ahí están los enfermos pidiendo una limosna, pidiendo algo que se les ofrezca a ellos. Pero dice aquí la Biblia, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. O sea, vean, ahí ya hay dos cosas, ¿no? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay una época todavía futura donde los mancos recibirán sus brazos, donde los paralíticos recibirán sus pies, afirmar sus rodillas endebles. Mientras tanto, los que nosotros estamos aquí o los que estamos en el planeta, gemimos con dolor de parto hasta el día de nuestra redención. Por eso decimos que los que mueren en Cristo descansan de sus trabajos. Ellos están en paz. La sanación del paralítico me dice que no es nuestra etapa final la enfermedad. Y hay cosas que debemos nosotros de aprender cuando hay gente a nuestro alrededor y nosotros enseñar a gente a nuestro alrededor que está padeciendo ciertas enfermedades totalmente incurables humanamente. Y hay un milagro, ¿sí? En este caso, el milagro del paralítico termina diciendo que cuando él recibió la sanación, dice que él saltó, caminó
entró al templo donde estaba lleno. Imagínense la escena saltando. Si de por sí eran muy religiosos en ese momento, si de por sí eran todo casi santidad Jehová y no querían nada, ¿sí? Estaban muy... Imagínense, esta persona salta, entra llena de gozo, saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando, alabando a Dios. Vean la revolución que ocasionó todo eso. Así ocurrió y debería de ocurrir cuando alguien nace de nuevo, hermanos. El día que nace de nuevo, como dijo Martín Lutero en un momento dado, es como si las puertas del paraíso se abrieran, se hubiesen abierto y hubiese podido entrar hasta la misma presencia de Dios. Pero hoy por hoy, según nace de nuevo y siguen haciendo sus cosas, según nace de nuevo y siguen desconfiando de Dios, según nace de nuevo y siguen allí lamentándose de Dios, sabiendo que Dios tiene propósitos allí para sus vidas, para mi vida. Cuando yo estoy en enfermedad, cuando yo estoy en escasez, Dios tiene propósito para mí y yo puedo ir delante del trono de Dios y decirle, enséñame, muéstrame qué propósito tú tienes para conmigo. Y ahora este hombre, por más de 40 años paralizado, ahora sanado, ahora anda caminando por el pueblo y él es un milagro ambulante. Él es un testigo del nombre de Jesús. Y ve lo que dice en Hechos 3:9 de lo que estamos leyendo. Y dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Así que este hombre empezó a andar, a alabar a Dios. Lo vieron primero paralítico. Lo vieron allí que lo llevaban, a lo mejor muchos de ellos le pedían favor, le decían, oye, llévame allí al templo, a la puerta de la Hermosa para pedir limosna. Bueno, está bien, te llevo. A lo mejor lo vieron así paralítico, después lo vieron sano, y después lo vieron alabador. Después lo vieron que alababa a Dios. Posiblemente este hombre no solamente recibió sanación física, sino también salvación espiritual. Y allí su espíritu está alabando y por eso quizás decimos que por eso también recibió esa salvación espiritual. Versículo 10 y 12 de Hechos 3. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? La primera persona en reaccionar ante la sanación, hermanos, es el cojo mismo. Estaba caminando, saltando, alabando a Dios. ¿Te imaginas que tú por 45 años sin poder caminar, ahora tú estás caminando y en un día común y corriente, tú empiezas a andar y empiezas a caminar porque alguien te dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tú puedes caminar y saltando. Ahora el cojo se convierte en ese testimonio ambulante, como decía, pero el milagro se convierte también en una señal que apunta a Cristo. ¿Quién hizo eso? Cristo. Por eso es que el apóstol Juan, en su evangelio, nunca usa la palabra milagro, sino lo usa como una palabra señal, porque el milagro precisamente es una señal que apunta a una realidad espiritual. Mucho mayor debe de estar la esencia que el milagro. ¿Quién es la esencia? Cristo, que el milagro. Entonces la primera persona en reaccionar es el sanador, el paralítico. La segunda persona que reacciona es el pueblo.
que no es una persona, pero son los sujetos que reaccionan ante él, ¿no? Y teniendo, dice, versículo 11 ahora, y teniendo asidos, o sea, agarrados a Pedro y a Juan, ¿sí? Los agarró. Juan les tiene la mano y él se toma de la mano de Pedro y Juan, y el cojo, ahora todo el pueblo está atónito, concurre ante el pórtico que se llamaba Salomón, porque allí fue el cojo. Cuando Dios obra milagrosamente o visiblemente, algunos creen, pero la mayoría no pasa de la admiración como el asombro. Algunos dicen que, algunos pensarán y dirán, qué gran sermón, qué gran mensaje. Pero en realidad, hermanos, no abrazan las verdades que le hicieron wow, qué tan, el mensaje, qué tan hermoso, el canto, qué tan hermoso estuvo. Como realmente fue un wow, o sea, qué hermoso. Pero no abrazan el evangelio. Cuando se predica la palabra de Dios, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, y dicen, wow, sí es mi proveedor. Pero al otro día estás como el paralítico, pidiendo ayuda, pidiendo que te echen la mano, pidiendo esto, porque no confías en Dios, porque no abrazas a Dios cuando Dios obra. Algunos dicen, fue grandioso lo que Dios hizo. No solamente puede hacer eso, porque podemos ver el milagro con ciertas personas, con otros familiares, y decimos, no, grande es Dios, pero hasta ahí lo dejamos. Pero, hermanos, lo que Dios hizo en este paralítico, precisamente trajo un fruto. Dice que él empezó a adorarle, empezó a alabarle. Así es que Dios puede hacer grandes cosas, pero luego no adoran al único que puede hacer esas grandes cosas, que es Dios. El pueblo dice aquí que se asombró del poder de Dios desplegado en un instante. Pero el asombro no me trae salvación, hermanos. El decir wow no me trae salvación. Pero la gente quisiera ver un milagro tras otro milagro, porque el milagro produce como cierto asombro. Y el asombro es placentero, por lo menos este tipo de asombro. Por ejemplo, has visto a los niños pequeños, ¿verdad? No sé si tú los has cargado. Y los echas arriba. Y el niño se asombra, ¿verdad? Se asombra. Se queda, ¡ah! ¿Y qué dice cuando ya lo bajas? Otra. Bueno, ya lo avientas otra. Se asombra. ¡Ay! Se asombra. Y ya baja otra. Y lo avientas otra vez, ¿no? Bueno, lo que produce el milagro muchas veces es puro asombro, ¿sí? A la mayoría de personas les cuesta pasar de la sombra del asombro a la luz de la verdad, hermanos, o de la fe. La mayoría le cuesta pagar el precio que no quiere muchas veces pagar, o le cuesta pasar de la admiración a la confesión, o le cuesta pasar de la curiosidad al compromiso y de decir, Señor, desde hoy en adelante me comprometo en tu nombre a serte fiel, a ayudar a los necesitados, a esforzarme a ir a la iglesia, a predicar tu palabra, y etcétera, hermanos. Pero nuestro Dios no es un Dios de curiosidades, es un Dios de realidades, hermanos. Y la primera realidad es que el hombre está muerto en sus delitos y en pecados. Esa es la realidad, a menos que Cristo lo encuentre. Y la segunda realidad es que Dios envió a su Hijo unigénito a morir justamente para que a través de él tú puedas encontrar vida eterna en Cristo Jesús. También dice que este cojo estaba asido de Juan y de Pedro. Claro, si tú tienes 40 años que no has podido pararte o caminar y ahora Pedro te toma de la mano, pues es posiblemente que no te sueltes de la mano de Pedro, porque si te sueltas o si de él desaparece, fácilmente podrías caer. Eso como que tiene sentido humano, ¿verdad? Entonces, él estaba agarrado de ellos. ¿Qué es lo que le pasó, hermanos? Cuando Dios nos levanta de la muerte espiritual, ¿qué es lo que nos dice esta enseñanza?
que nos tenemos que agarrar de Dios. No soltarnos de Dios, hermanos. No soltarnos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, recibiendo a Cristo Jesús, o recibiendo milagros, o recibiendo provisiones, agarramos la mano que nos está dando, pero a la vez, ya que se me acabó el dinero, que se me acabó las cosas, entonces yo suelto la mano? Y ahí es lo que nos trata trayendo esta enseñanza, hermanos. Este cojo se agarró fuertemente de la mano de Pedro y de Juan para que no lo soltase, porque si se soltase, posiblemente él podía haber caído. Entonces él estaba agarrado, pero ahora ya después ellos estaban en el pórtico de Salomón. La gente escucharon y estaban allí, salieron corriendo al pórtico y dice que el pueblo estaba asombrado, atónito, estaba asombrado. Así que nosotros vemos que el asombro del pueblo, pero no vemos ahora la fe del pueblo. Vemos sí el asombro, wow, lo que hizo Dios, pero no vemos la fe después del pueblo. Pero hubo algo que Pedro vio y que no le gustó mucho, porque dijo en el versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis ustedes de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Yo pienso que a lo mejor hasta se arrodillaron ante Pedro. Yo creo que a lo mejor le decían, no, ahora vamos a seguir a Pedro, no, vamos a seguir a Juan. Y él les dijo, no me gusta esto. Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este paralítico. Él los pone bien plano, él le da crédito a quien es el crédito. Vayamos al final de esta enseñanza. Entonces, Pedro está ayudándonos tanto al cojo como a la población a entender, como a nosotros ahora, que esto no ha sido hecho por él, ha sido hecho por Jesús. En la medida que él entendió los propósitos de Dios, Pedro, ¿sí?, para ese cojo ese día, y usó el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Cristo Nazareno, levántate y anda. En otras palabras, el milagro tiene que ver con una sola cosa, que es la gracia de Dios, hermanos. Ni siquiera tiene que ver con el grado de piedad que yo tengo, o que tú puedas ver incluso en la vida de Juan el Bautista, ¿no? En un momento dado dice la Biblia que cuando él nació, cuando Juan el Bautista nació, nacido de mujer, dice que no hubo nadie más grande que Juan el Bautista. Y al mismo tiempo, vemos después en los relatos, nos dice que en los evangelios, que él no hizo ni un solo milagro, Juan el Bautista. Pero cuando él nació, fue dentro de lo mejor, fue el que él haya nacido dentro de la mujer, ¿no? Ese gran hombre que ni un solo milagro, o sea, Juan, no tiene nada que ver con la piedad, hermanos. Y luego nosotros entendemos que tú vas a la iglesia de Corinto y entonces te encuentras allí que es una iglesia totalmente carnal. Pero ¿qué creen? Allí estuvo llena de milagros, en esa iglesia carnal. Cosas sobrenaturales pasaron en esa iglesia tan carnal. Ahora, el milagro, hermanos, no tiene que ver nada con la piedad, no tiene nada que ver con en este caso, con que tú ores mucho y demás cosas. No tiene que ver precisamente con la soberanía, ese instrumento de Dios, ¿sí? Ni siquiera tiene que ver con que tú ores mucho, tú estés ahí consagrado. Tiene que ver precisamente con la soberanía de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con lo que en este momento Pedro les dice a estas personas, ¿por qué se maravilla? Así que todo el libro que vamos a ver del libro de los Hechos, hay varios matices donde Dios despliega su poder sobre su iglesia, hermanos. Y entonces
ahí vemos que el apóstol Pedro empezó a decirles, no se maravillen de esto, porque no lo hice yo, no lo hizo mi piedad, no lo hizo mi misericordia, no lo hizo mi compasión, lo hizo Jesucristo, porque dije en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. ¿Sí entendieron esto, hermanos? ¿Estamos bien? La semana pasada habíamos visto el primer sermón. Ahora vimos el primer milagro. El próximo domingo vamos a ver el segundo sermón apostólico. En cada uno de estos eventos, hermanos, está el poder de Dios desplegado en todo esto. Y lo que Dios está haciendo, cada vez que Él despliega su poder de esa manera, está construyendo la reputación precisamente de su nombre, para que tú y yo entendamos que la oración que Cristo en el aposento alto hizo no fueron meras palabras. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, porque el nombre de Dios representa lo que Él es. Y si el nombre de Dios representa lo que Él es, y yo estoy guardado en ese nombre, para que algo me destruya a mí, primero tendrá que destruir a Dios. Y eso a mí me brinda garantía, me brinda seguridad, me brinda confianza. El nombre de Dios debería de relajarnos a nosotros como hijos de Dios. El nombre de Dios debería darme garantía, estabilidad a mí como hijo de Dios. ¿Te imaginas a Dios orándole a Dios Padre? Algo que Dios Padre rehúse concederle a su hijo. Yo creo que ninguno de nosotros podemos imaginarnos eso. Cuando Él dijo, pues, si tú no me rehusas nada, entonces guárdalos en tu nombre, Dios. Guárdalos en tu nombre. Allí estamos, hermanos. Y con esa idea debemos de terminar en esta mañana. Qué privilegio que ahora fuimos salvos, que somos salvos en el nombre de Cristo. Y ahora estamos siendo preservados en su nombre, y en su nombre representa todo lo que Él es. Todo lo que Dios es a favor de la seguridad que tenemos, de los suyos, de que nos tiene guardados, que todo lo que está invirtiendo en su nombre. Hermano, cuando te sientas desprotegido, cuando te sientas en peligro, de manera humilde pregúntale como a Dios, como Josué le preguntó: ¿y tú, Dios, qué vas a hacer por la reputación de tu nombre? Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.